todas y bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Estoy muy contenta porque hoy tenemos a Emma, que es una psicóloga, colega espectacular, que aparte divulga, se toma el gran trabajo de divulgar en redes y que hace mucho tiempo tenía ganas de invitarla, así que estoy muy contenta. Primero quiero saludarte. Hola, Emma. Hola, hola, vale, un gusto de ver estar por Mm, acá. Un gustazo. Siempre empiezo así, que es pidiendo que te presentes, sobre todo aquello que estás haciendo actualmente. Sé que tenés todo un gran recorrido y también me interesa que cuentes lo que creas pertinente, pero sé que haces un montón de cosas, estás en muchos lados, así que Ujú. lo que puedas contarnos para quienes no te conocen. Bueno, mi nombre es Emma, como lo mencionabas, vivo en Costa Rica, en una ciudad pequeñita llamada Heredia, aunque mi familia es de otro lugar, que es de Grecia. Entonces tenemos esa particularidad que vivo lejos de mi familia. Soy madre de un niño pequeño, tiene mentira, tiene 5 años, acaba de cumplir 5 años, se llama Sebastián. De profesión, soy psicóloga. A lo largo de los años me fui cada vez más como inclinando y formando más por la población perinatal, que ahorita les voy a explicar un poquito más que la población perinatal. Y mi día transcurre entre la atención clínica, que me encanta, o sea, en la mayoría es virtual, por la población que atiendo, que generalmente son madres en etapa de posparto, incluso en embarazo, la virtualidad ha sido una tabla de salvación para Mm, no tener que pasar por presas, para que no tengamos que cancelar la cita porque no tenemos quien nos cuide al bebé, para no tener que cancelar la cita porque estamos en un embarazo en reposo, un montón de cosas. Y además de eso, vamos a ver, me gusta mucho estudiar, divulgadora también perinatal ahí en redes sociales, que igual va mucho por ese tema. Y también, vamos a ver, no, es que cuando ya me pongo a pensar sí es mucho. Entonces es como sí. hay que bajarle 2 rayitas. Entonces, como por ejemplo, estoy en un hospital de voluntaria por temas de Ajá. duelo perinatal y trabajo para el colegio profesional de mi país de forma ad honorem también, en la comisión de duelo y la comisión de perinatal. Entonces, nosotros nos encargamos de, por ejemplo, que si en mi país van a aprobar una ley o algo relacionado con temas perinatales, duelo, salud mental, esos textos nos llegan a nosotros damos como un aporte técnico. Entonces, es Ujú. como un poquito de aquí y un poquito de allá. O sea, estamos por ahí, por todo lado. Estás en todos lados, en todos lados, con capacitaciones, colegas, redes, comunidad. Y Exacto, redes sociales, que eso ya es otro exacto, mundo y otro gran trabajo, que exacto. cuando acabe, te voy a pedir seguramente, pero ya les estoy diciendo que vayan a seguirla en su cuenta de Instagram porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, quiero empezar porque sé, bueno, dijiste, trabajas con población perinatal, sobre todo con madres o mujeres embarazadas, ¿Sí? entiendo yo, ¿sí? La población perinatal como tal incluye en el momento en que una persona piensa o madura un poquito más la idea de si desea ser madre o padre hasta aproximadamente los primeros 4 años posparto. Entonces, dentro de esta ventana del desarrollo están mis pacientes o la mayoría de ellos y de ellas. Curiosamente, la población que más atiendo son mujeres, podría decir que casi el 95%. Y, vemos de todo, desde la persona que está teniendo como las dificultades de fertilidad para concebir un hijo, hasta quien ha concebido, pero ha pasado por una muerte gestacional, quien está en embarazo, quien está en posparto. Entonces, esa es como la población con la que trabajamos. Ujú, ok. ¿Ha ido cambiando? Esto fuera de las preguntas que te iba a hacer, pero ¿sentís que ha ido cambiando ese porcentaje de hombres que piden ayuda en ese periodo? Porque me dijiste la inmensa mayoría, el 95% estamos hablando de casi todas, ¿no? Pero Sí, ¿sentís que eso sí, va sí. cambiando? De hecho, conmigo trabaja mi pareja, que también es psicólogo y Ajá. también tiene formación perinatal. Algo que ha sido como muy orgánico y hemos venido viendo un poquito como esa tendencia. No sabemos si es un tema cultural o si o qué será, pero generalmente como que los padres
tienden a inclinarse por buscar psicólogos varones y las mujeres madres a veces tienden más a inclinarse a buscar psicólogas mujeres, como que se sienten un poquito más en confianza. Entonces, en mi caso, la consulta está abierta a ambos, pero ellos mismos van como decidiendo o eligiendo con quién ir. Y sí es muy interesante porque me preguntas a mí, el 95% son mujeres, pero le preguntarías a él y te dice, no, lo que yo más tengo son papás. Y sí, él tiene Sí. también mamás, pero es como muy Ujú. interesante que los padres varones lo buscan más a él que a las mujeres. Mm. Ahí ya solo ellos sabrán. Okey, bueno, genial. Emma, ¿cuál notas que son los miedos que aparecen más en esta población? Entiendo que para quien empieza a tener la idea, van a ser algunos distintos que a quien ya está criando o quien está cerquita del día del parto. Pero, ¿con qué miedos aparecen? Porque a veces cuando trabajo con madres, una de las primeras cosas que aparecen es esto, ¿no? El gran miedo, la Ujú, preocupación, la ansiedad. Después quiero que hablemos ujú, de reglas y normas, porque eso es otro gran trabajo. Pero por ujú. empezar con miedos. Por ejemplo, dependiendo de la etapa en la que nos Mm, encontremos una persona, vamos a ir viendo como ciertas características o ciertas cuestiones ahí relacionadas con el miedo o sobre todo como lo que esperan o temen que pase ahí. Cuando ujú, hablamos de la etapa como preconcepcional, nos encontramos con una variable que es clarísima de la falta de educación sexual. A la mayoría de personas se nos ha dicho que si vamos a tener relaciones sexuales, que nos cuidemos porque probablemente quedamos sin embarazo. Pero cuando ya la persona inicia, por así decirlo, el proceso de concebir un hijo, se da cuenta de que incluso pueden pasar meses y esta concepción aún no llega. Y como el mensaje que traíamos era que iba a ser algo casi que automático, con solamente no utilizar ningún método anticonceptivo, aparece el miedo de si es que yo tengo algo malo, si es que algo pasará, porque llevo apenas 2 meses. Y ahí la parte perinatal trabaja mucho en conjunto con otras disciplinas como sería la ginecología, la obstetricia, los médicos especialistas en reproducción. Y hoy en día sí sabemos de que, por así decirlo, un rango que está dentro de lo normal y esperado es que pueden pasar desde 6 hasta 18 meses y ahí estamos todavía dentro de lo normal. No es como que yo hoy dejé algún método anticonceptivo y ya el siguiente mes logramos el embarazo porque dependen muchas variables, pero es un miedo muy frecuente, sobre todo en esa etapa. Ya una vez que se da el embarazo, los miedos más frecuentes están asociados a temas, por ejemplo, de muerte gestacional o de enfermedades con la propia madre, en la salud de la mamá, las preeclampsias, diabetes gestacional. Y ahorita cada vez más se está haciendo conciencia de que es un periodo vulnerable, entonces un nuevo miedo es cuidar mi salud mental, de tengo miedo de lo que vaya a pasar, he empezado a ver amigas que la pasaron muy mal en el posparto, en el embarazo, entonces llegan un poquito como queriendo prever esto y atenderlo de forma preventiva. Ya una vez que van entrando a los meses o semanas antes del parto, al menos aquí en Costa Rica, dolorosamente, y como sucede en muchas partes del mundo, tenemos unos índices muy altos de violencia ginecobstétrica, tanto en hospitales públicos como privados. Entonces, por supuesto que eso implica que el parto se ha visto con muchísimo temor, no solamente por ella, sino también por sus bebés y como una experiencia que muchas veces les despoja de la autonomía y de la capacidad de poder tener información sobre lo que está pasando o de formar parte de las decisiones que se toman sobre su cuerpo o sobre el proceso que están por vivir. Y ya una vez pasado el parto, por ejemplo, en el posparto inmediato, vemos algo que es reflejo de una crisis que como sociedad estamos teniendo, que es la pérdida de nuestras estructuras relacionales. La mayoría de ellas tienen mucho miedo de enfrentar un posparto en soledad, incluso estando casadas o estando en pareja, porque falta mucha educación perinatal. Se sigue colocando en la mujer la responsabilidad de que sea ella la que articule la red que la cuide, termina en muchas ocasiones rogando para que esa red la cuide a ella y a su bebé. Entonces es como, según la etapa, vamos viendo si te fijas como miedos asociados a diferentes tipos de violencia, sobre todo en la etapa perinatal. mm, Ujú, y atravesadas por algunas normas culturales, ¿no? Como me dijiste, algunas de estas
totalmente, evidentemente influyen en el sistema médico y ese es el sistema totalmente, médico que ejerce violencia en esas mujeres o en esas totalmente, familias, ¿no? Pero sobre todo la totalmente, mujer, totalmente, ¿no? en la parte, de normativa, por ejemplo, cultural, em ahorita en el voluntariado que estamos realizando, yo estoy muy contenta porque una médico fue justamente la que me contactó y me dijo que si podíamos empezar en el hospital a llevar como formación a los mismos profesionales. Pero no les miento que cada vez que uno entra a ese hospital, humanamente va uno un poco como con esta sensación de voy a ir a ver a figuras de autoridad. Y quién soy yo para decirle a este médico cómo tiene que actuar, qué tiene que decir. Probablemente le voy a armar la bronca, se me va a enojar si le digo, porque al menos aquí en nuestro país todavía cuesta que haya un reconocimiento de que hay violencia ginecobstétrica. En ocasiones se dice que no existe y que es solo una percepción del paciente, cuando sabemos que en Claro. realidad no es así, que más bien es una Mm, forma, por así decirlo, como de invalidar o de legitimizar la demanda o la denuncia que hace la persona que ha sido violentada. Pero, por ejemplo, si hay una normativa cultural que a mí me alegró mucho escuchar hace poco a un médico que estaba como en uno de los encuentros que tuvimos para formar sobre buenas prácticas en la atención perinatal, que él decía que a lo largo de los años muchas veces ha sido lo que se les ha enseñado, que se les ha enseñado a mantener distancia, se les ha enseñado a mantener un poco como una cara fría, sólida, separada del paciente, a, a no aceptar errores, a no reconocer fallas y que eso se tiene que ir poco a poco cambiando. Y dándonos cuenta de que si bien el médico podrá saber mucho de ciencia y de medicina, pero la persona que está ahí, el paciente, la mujer, sabe muchísimo de ella. Entonces, esos 2 conocimientos se tienen que encontrar en esa sala, y se tiene que permitir que cada uno pueda como hablar y aportar desde lo que sabe, para ir como construyendo una atención que sea como más integral. mm. Por eso es tan importante, ¿no? Ayudar a, sobre todo a las mujeres en espacios de terapia, pero bueno, Ujú, no sé si ves lo mismo, pero esto de ujú, hay muchas más oferta de cursos ujú, para preparar a estas mujeres que están o cursando un embarazo o preparándose para el ujú, parto, ujú, sea el parto que vaya a ser, digo, si es cesárea, parto vaginal, luego, bueno, lactancia. ujú, Siento que hay muchos más servicios y yo voy viendo últimamente con ujú, pacientes que están embarazadas que ujú, son ellas mismas las que incluso están haciendo más de uno, porque encima hacen muchos cursos para prepararse, y ahí tenemos que hablar un poco también, bueno, de los miedos, ¿no?, que aparece y la preparación al respecto con esto, ¿no? Pero, em, lo importante de mujeres que se puedan preparar para ir también como con algunas ideas y con algunos ujú, límites de ellas mismas y con algunas demandas, que ujú, luego ese día, que es una crisis en la vida de una mujer, digo que una extrema vulnerabilidad, que tengan la ujú, posibilidad de, o su pareja o quien sea que acompañe, a su vez que ella tenga, ¿no? Está como algunos pedidos de antemano ujú. que cuesta, porque hay una simetría, sigue habiendo una Total. simetría con el profesional de salud que va a llevar a cabo, el equipo de salud que va a llevar a cabo eso, ¿no? Ujú, Sobre todo en espacios donde aún o no hay matronas o no hay enfermeras, digo, y acaba siendo, bueno, el obstetra o la obstetra ujú, la ujú. figura principal. No, y hay en eso, por ejemplo, algo que me he dado cuenta como a lo largo de los años, ¿vale? Es que los sistemas de salud, como están construidos, al menos lo que puedo ver en mi país, em, son muy precarios. Mm, Entonces, ¿a qué nos referimos con esta precariedad? Yo quiero creer, porque si no la otra opción que me queda es pensar en la crueldad y en la maldad, mm, y quisiera creer que no hay tal cosa o que si existe no sea lo que dicta el comportamiento, pero yo quiero creer muchas veces que el profesional sanitario no tiene las herramientas. O sea, mm, y cuando hablamos con ellos, por ejemplo, en la formación, muchas veces ellos dicen que nunca han recibido ni siquiera un curso de cómo manejarse emocionalmente frente a las situaciones que día con día tienen que enfrentar en un hospital. No han mm, recibido ni siquiera como nada de cómo manejar la ansiedad que sienten de tener que comunicarle a alguien que su bebé murió. No saben qué hacer con la persona que está llorando al frente si tienen esa lista de espera larguísima que tienen que sacar en un turno extenuante y tienen que apurarse porque ya el otro paciente está esperando y porque te tocan ujú, todavía 48 horas de ronda o de las ujú. famosas guardias que mencionan acá, y que es
el doctor trabajando 2, 3 días sin descanso, sin sueño, sin casi nada. Entonces, creo que algo importante es que no solamente la mujer vaya conociendo cuáles son como sus derechos en el momento del parto, del nacimiento, la experiencia del nacimiento, tanto para ella, para su bebé y también su familia, sino también que cuidemos a quien cuida, que cuidemos al personal de salud, porque podríamos incluso entrar en una especie de coalición, de enfrentar, como de ver al personal médico como el malo, como el que no hace lo que tiene que hacer y como llegar a exigir y llegar a pedir. em, y también tenemos que ver que estas personas muchas veces enfrentan esta carga de trabajo tan fuerte teniendo en sus casas también problemas. Totalmente. Entonces, mucho del abordaje ha sido como llegar y decir, vengo a cuidarlos a ustedes porque sé que ustedes cuidan de ellas. O sea, vengo aquí en Costa Rica tenemos una palabra que se llama chinear, que chinear es como consentir, como apapachar, como cuidar de forma tierna. Y muchas veces cuando tenemos como las formaciones, lo primero que yo les digo a ellas es como, yo vengo a chinearlos para que ustedes las puedan chinear a ellas. Vengo a cuidarlos para que ustedes puedan ir a llevarle a ellas atención, cuidado y ternura, pero que primero ustedes sepan y entiendan cómo se siente ser cuidado y escuchado con ternura, porque difícilmente van a poder darles a ellas algo que ustedes no conocen y no reciben. Entonces, Ujú, sí es importantísimo que las mujeres vayan conociendo sus derechos, pero también es importantísimo que cuidemos de quien cuida, de esa obstetra, de esa matrona, del enfermero, del cirujano, del que sea, porque eh, ahí tenemos una situación que hemos venido como descuidando a lo largo de la historia. O sea, con ellos la formación ha sido muy técnica, la formación ha sido muy de sepa dónde cortar, sepa qué coser, sepa cómo se hace este procedimiento, cada órgano, pero no se les ha dicho, sepa qué hacer con la ansiedad que siente cuando se enfrenta a este dolor. O sea, sepa ujú, cómo sostener sus emociones mientras tiene frente a otra persona enfrentando tal vez el mejor o el peor día de su vida. Entonces ha sido un ujú. poco como esta atención que mire a ambas partes, para que no sea solamente que ella vaya pidiendo sus derechos, que los merece, sino también que tengamos a una población que también se les estén respetando sus derechos de cuidado, de descanso, de dignidad de trabajo, para que podamos tener como un trabajo en conjunto. Total, coincido. Porque de Ujú, nuevo, lo primero que dijiste fue, estamos hablando de muchísimos profesionales, por decir, probablemente todos privados del sueño, sabiendo ujú, que es uno de los elementos de regulación o en la toma de decisiones que pueda ujú, pasar cuando están bajo estrés. Entonces, estar hablando de algo tan elemental como es poder descansar y ni siquiera hay un descanso reparador en quienes van a cuidar. eh, ujú. que luego las madres lo viven cuando ellas están privadas de libertad, de sueño, perdón, y saben lo que es Casi estar lo mismo. llevando adelante, que es casi lo mismo, privadas de libertad, estar llevando adelante la cantidad de tareas y decisiones que uno tiene que llevar, bueno, Ujú. con algo tan elemental como eso, ¿no? Privadas del sueño, a veces del hambre, del alimento. Sí. em, Porque no hacen tiempo, porque están más solas, como dijiste, porque, bueno, colectivamente creo, y para mí, digo, es importante nombrar estos cambios que se tienen que dar más colectivo, como tiene que ver el cuidado del sistema de salud, de las personas que componen el sistema de salud. Ujú, Por otro, la conciliación, porque quiero que hablemos un poco de eso, también lo difícil que es ujú, conciliar maternidad o conciliar familia con trabajo para las ujú, mujeres que trabajan fuera de casa, que es la ujú, inmensa mayoría, porque vivimos en un mundo que casi es imposible no tener dos salarios por familia. No se puede ujú, aunque quieras, eso no se puede. Entonces, por otro lado, esto, ¿sí? Que, que acaba siendo la mujer sola en este trabajo de prepararse para el parto o de buscar ujú, estrategias para organizar y planificar una conciliación más efectiva, ¿sí? ujú, Y por otro lado, también, bueno, está, que hay algo de eso que es colectivo, pero que a nosotros nos ujú, pasa como terapeutas, que tenemos que ujú, estar trabajando en eso más individual, ¿no? De, ujú, bueno, cómo te ayudo para enfrentar este día y todo lo que viene y este proceso, y también para la conciliación, ujú, o si hay una pareja más presente o si no hay una pareja presente, ¿no? ujú, O si ujú, está presente pero no pasa la corresponsabilidad. ujú. No sé cómo lo ves, pero me imagino que la parte de conciliación la ves todo el tiempo y la distribución del tiempo en las tareas.
domésticas y de cuidado, también notas la diferencia que hay y a veces acaba siendo uno de los grandes temas a trabajar en terapia. Algo muy, por así decirlo, como particular de la psicología perinatal, creo yo que de toda la psicología, pero la perinatal aún más se acentúa, es que es muy política. Y cuando hablamos de política no hablamos de partidos, sino que hablamos de que nuestra población está atravesada por grandes desigualdades estructurales. O sea, es como el embarazo, parto y posparto es un periodo de tiempo donde la persona vive en carne propia y visceralmente la mayoría de desigualdades de género que en este momento tenemos como sociedad en el mundo. Desde el hecho de que, por ejemplo, no se considere necesario que el padre participe del cuido, y esto lo vemos reflejado en que muy pocos países del mundo tienen licencias de maternidad o paternidad donde se incluya al papá, al punto de que solamente se espera que sea ella, y las licencias con las cuales contamos en este momento no han sido diseñadas tomando en cuenta las necesidades de exterogestación. ¿Qué es la exterogestación? Cuando nosotros como especie, haciendo ahí un poquito como un paréntesis para entender esto, como especie, nosotros desarrollamos una estrategia evolutiva y es que nuestras crías, por así decirlo, nuestros bebés nacen en un momento donde el desarrollo no ha terminado. O sea, donde todavía fuera del vientre necesitan seguir completando hitos del desarrollo porque si estos hitos se hubieran completado dentro del útero, el crecimiento hubiera hecho imposible el nacimiento. O sea, tendríamos embarazos de muchísimos meses, incluso años, para poder llegar a tener crías o bebés que en el momento en que nacen tengan un grado de autonomía de poderse desplazar, poder tomar agua por su cuenta, poder comer, poder comunicarse. Y nuestros bebés no hacen eso. No hacen eso porque somos una especie que nuestro cerebro, en comparación a otros mamíferos, es mucho más grande. Entonces, el nacimiento o una estrategia que la evolución planteó fue, ok, vamos a hacer que nazca entre las 38 y 42 semanas, pero que complete su desarrollo fuera del vientre o fuera del útero. Y entonces ahí es donde el bebé nace, pero no es como que la gestación, el embarazo termina, sino que el bebé nace y va a entrar en lo que se conoce como el periodo de exterogestación, donde va a necesitar para su desarrollo que en el mundo exterior se repliquen lo más posible las condiciones que tenía dentro del útero de la mamá. ¿Ok? Entonces ahí cierro paréntesis. ¿Qué Me encantó este paréntesis. entonces, ¿qué pasa, por Claro. ejemplo, con la licencia? Las licencias no toman en cuenta que los seres humanos tenemos un periodo de exterogestación y que necesitamos estar con cuidadores, que esos cuidadores muchas veces vemos, por ejemplo, un fenómeno que es el niño y la niña que tiene la cabecita plana y eso nos indica que el niño y la niña pasan una gran cantidad de tiempo en una posición que para su desarrollo no es la adecuada, que lo adecuado sería en ese momento estar en brazos, estar cargado, estar cerquita, por ejemplo, del cuerpo de un cuidador que le permita la regulación de la temperatura, la regulación de la respiración, el poder escuchar el latido del corazón que escuchó durante 9 meses y que eso lo haga sentirse seguro y permita a ese sistema nervioso descubrir que este nuevo mundo es un mundo donde él está a salvo, donde ya está a salvo. Pero esto no es posible dado que las licencias no son contempladas en función de las necesidades biológicas, psicológicas, sociales del bebé y de la mamá, sino que son contempladas en una función capital, en una función de que ocupamos que regreses al trabajo, que ocupamos que vuelvas a, entre comillas, producir, ocupamos que este puesto de trabajo sea otra vez ocupado. Y eso deja dolorosamente a las madres en una situación donde la mayoría de ellas siente una ansiedad que no es un fallo personal, sino que más bien es reflejo de una separación forzosa temprana. ¿Ok? Que Mm. así como vemos en otros mamíferos, que si, no sé, yo llego donde una koala y le quito a su cría, la koala se va a poner agresiva, se va a poner nerviosa, se va a poner ansiosa, me va a atacar, me va a pedir su cría de regreso. Y esta misma respuesta la vemos muchas veces en las mamíferas humanas, donde se sienten ansiosas, donde sienten dolor, donde sienten angustia, donde vuelven a un trabajo, muchas veces porque necesitan el salario y quedan entre la espada y la pared de qué hago. Si no voy al trabajo, pierdo el salario, pero si voy, ¿con quién queda mi bebé?
y no tenga un sistema de cuidado que lo sostenga, porque tampoco es como que el gobierno nos dé sistemas de cuidado que tenga suficiente cantidad de cuidadores, sino que muchas veces vemos que esos sistemas replican la precarización, porque muchas veces son otras mujeres en situaciones vulnerables, aceptando trabajos de cuidado, mal pagados, poca gente, pocas manos para una cantidad grande de niños. Entonces es como la psicología perinatal no puede no hablar de esto, no puede no denunciar esto, porque entonces nos volveríamos cómplices del sistema. Y ahí es cuando nosotros en la terapia tenemos que empezar un poco a desarrollar un modelo que sería casi como paliativo, o sea, sería casi como hay momentos y hay casos dolorosísimos donde sabemos que no hay opción, donde sabemos que esa familia, esa mamá va a tener que enfrentarse a separaciones forzosas que los van a dejar a tomar decisiones muy dolorosas y no tenemos opción más que paliar un poco el dolor. O sea, y crear estrategias tal vez de organización, pero que no van a quitar por completo el sufrimiento y la ansiedad que la familia va a atravesar. O Ujú. incluso, por ejemplo, podemos ayudar que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos hay un porcentaje donde tratar de conciliar pasa por un montón de mandatos sociales y culturales. O sea, como la madre que teniendo una red de apoyo robusta y que puede Eso, ir alternando el cuidado y todo, que podrá tener tal vez a personas que puedan prestar brazos para que ella pueda trabajar, tal vez no lo hace porque culturalmente hablando tenemos un poquito este mito de la buena madre. Entonces, la buena madre es la ujú, que no me puedo permitir otros espacios más allá de la maternidad, no puedo procurar un camino profesional, porque si yo disfruto tiempo sin mi bebé, yo soy mala mamá. O si yo hago cosas que no tienen que ver con la crianza, eso significa que no me importa lo suficiente mi bebé, cuando en realidad los hijos se ven beneficiados de que su madre exista en otras esferas y que pueda traer como la riqueza del crecimiento, no solo económico, sino también cultural, social, de ideas a esa crianza y que puedan ver a una madre feliz y que cuya felicidad no es amenaza a su desarrollo. Entonces la conciliación dependiendo de muchos elementos. En algunas familias es algo posible, pero cuando se tiene como por ejemplo el apoyo, la corresponsabilidad, la conciencia ya sea de un padre o de una madre no gestante también, o ahí que sepa que no es que va a ayudar a la mamá con el cuidado de su propio hijo, porque no existe tal cosa como ayudar a la madre cuando se trata de cuidar a mi propio hijo. Entonces exacto. ahí podemos ver que eso puede favorecer la conciliación, pero en una gran mayoría de casos la conciliación no existe. O sea, no existe, sino más bien como ver qué sacrifico. O sea, ver Mm, qué tengo que dejar de lado, qué tengo que dejar de alimentar o de nutrir. Y a veces ujú, eso puede ser o la propia madre o el trabajo o que al día de hoy en muchos países del mundo la maternidad es penalizada por los trabajos, que la Organización Mundial de la Salud nos diga o nos promueva una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pero que no tengamos licencias que duren ni siquiera 6 meses, no hay forma, y que después nos digan que entonces que lactancia materna extraída, pero ¿quién compra el extractor? Y si yo no tengo los recursos para comprar el extractor, ¿cómo me extraigo leche? Y si después no me puedes traer leche, ¿cómo consigo fórmula? Entonces entramos en un círculo de una serie de falencias del sistema que terminan fallándole a la diada mamá bebé y que hace que esa mamá sienta que es un fracaso por no poder conciliar, cuando en realidad más bien es un milagro conciliar en las condiciones actuales. total. Como dijiste, ¿no? Primero es echar luz como todas estas desigualdades o esta estructura desigual Ujú, atravesada, ¿no? Por clasismo, por racismo, por capacitismo, ¿no? Y aparte ujú, del género. ujú, Y por otro lado, para estas mujeres que quizás sí cuentan, como dijiste, con una red robusta, con algunos recursos, con posibilidades, cómo se ven atravesadas, todas estamos atravesadas por estas expectativas, ¿no? Estos roles o expectativas de género y las normas culturales que a veces ujú, las tenemos inconscientes o invisibilizadas o ni siquiera registradas y hay que poner luz sobre eso y ujú, trabajar la culpa, que parece, como dijiste, ¿no? Como esto de la mala madre, para que puedan salir a pedir esta ayuda para ellas, que son las que también están en el periodo más vulnerable de su vida ujú, ujú, y ujú, más tal potentes, cual. pero muy vulnerables, Sí, ¿sí? sí, Que no sí. sean vulnerabilizadas, digo yo, cuando... Ujú, em, ujú. Incluso este periodo es como
Vamos a ver, es un periodo, a lo largo de la vida los seres humanos vamos a tener como periodos, siempre vamos a tener neuroplasticidad, siempre vamos a tener la Mm, capacidad de aprender, la capacidad de desarrollar habilidades, y eso nunca termina. Pero hay como ciertos periodos en donde esta neuroplasticidad se va a potenciar aún más. Entonces lo vemos, por ejemplo, en la primera infancia, lo vemos incluso en ciertos picos a la edad adulta, pero también en la etapa posparto. En la etapa posparto vamos a colocar a una persona en unas condiciones que si vos pones a cualquier ser humano, a cualquiera, en privación de sueño, en cambio de rutinas, en una modificación de su grupo social, en una crisis de identidad, eh, por supuesto que vamos a tener una persona que probablemente se va a enfrentar a un momento de colapso o un momento en su desarrollo de verdad muy difícil. Pero si vos ves el posparto, todo eso está ahí. En un posparto vamos a tener privación de sueño. Si por A o por B el bebé presenta alergias alimentarias, entonces la madre va a tener incluso una modificación en algo tan básico como sus alimentos. Las comidas que le resultaban cálidas, reconfortantes, nutritivas, no las va a poder comer porque le va a hacer daño a su bebé, por medio de la lactancia, por las alergias alimentarias. Y después este conflicto de sigo con la lactancia, dejo la lactancia, ¿qué hago? Si lo dejo soy mala madre, si le doy chupón le estoy dando un veneno. Son un montón de cosas a nivel cultural y social que hacen que no solamente sea vulnerable, sino que también sea precarizante. Entonces ahí es donde nos ujú, encontramos con las miles y miles de maternidades precarias, donde a la mm, vulnerabilidad se le suma la precarización y te termina convirtiendo en un caldo de cultivo perfecto para desarrollar una serie de afectaciones físicas y mentales. ujú. Que a veces la única solución que han encontrado esas mujeres suele ser la psicofarmacología, ¿no? Sí. Como la sobremedicalización, cuando es una gran noticia que exista, yo soy la primera que me parece una gran noticia de que exista, y Ujú, aún así acaba siendo la única solución que le damos a esas mujeres, ¿no? Para eso. aliviar o bajar síntomas de ansiedad o de depresión, bajo ánimo, Ujú, pero es eso, la sensación, sí. lo que aparece luego de estar en aislamiento y entonces esta sensación de inadecuación, de desafectivización o de desregulación emocional, y a veces la solución acaba siendo la medicalización, Ujú, ¿no? tal cual. Que hay muchas veces, por ejemplo, el personal de salud tenemos que cuidar montones y hacer como este diálogo. Mucho de mi trabajo consiste en ser un poco como la la tejedora, le digo yo. Entonces, Ajá, cuando llega, por ejemplo, una paciente, generalmente en el expediente está quién es tu ginecólogo, quién es tu endocrino, quién es tu médico, quién es el pediatra, quién es la asesora de lactancia. Y después qué es bueno eso. como, hola, soy Emma, soy la psicóloga de fulanita de tal, vos sos la ginecóloga, quería hablarte de tal, tal cosa para que hagamos trabajo de interconsulta. Porque Ujú, terminamos como, por así decirlo, pegando las piecitas y ayudando como a orientar, ayudando a decirle al psiquiatra, mira, hola, ¿qué tal? Vieras que hoy vi a, no sé, a Valeria y hemos notado esto con la dosis, ¿qué te parece tal cosa? Jamás le vamos a decir qué hacer al otro profesional, pero sí es ujú, importante que vea un poquito como una ventanita de lo que yo estoy viendo para que peguemos juntos las piezas, porque si no puede llegar a pasar que la persona consulta a un psiquiatra, consulta a otro, uno le manda una cosa, el otro le manda otra, el médico dice una cosa, el nutricionista dice otra, y la persona no logra como poder encajar todo esto y se da una serie de diagnósticos aleatorios e inciertos. ujú, Entonces, ahí la medicalización, eh, hay que trabajar mucho el tabú que hay alrededor de los psicofármacos de la salud mental, que me parece que por dicha estamos en una época donde la ciencia y la medicina nos ha permitido ir dando avances en este tema, pero en ocasiones si no cuidamos que los recursos no solo sean médicos y salud mental, sino que también sean recursos sociales, la ujú, medicalización podría correr el riesgo de volverse un cómplice más de un sistema ujú, que lleva al deterioro de la persona, porque el malestar como tal no existe solo para sentirnos mal. El malestar puede aparecer porque algo no anda bien y nos alerta para vigilar, para cuidar, para cambiar en caso de que sea necesario, y en ocasiones termina siendo como el último grito de ayuda que había en ese cuerpecito
para decirle, mira, es que esta ansiedad es por esto que estás viviendo, no es porque estás loca. O sea, mira, es que estos síntomas depresivos es porque te están separando de tu bebé, no es porque estás loca. Mira, es que este agotamiento, este insomnio es porque salís de casa y cuando le pedís a tu pareja que te vigile al bebé 1 hora, en esa hora no sabe cambiar un pañal, no sabe que come su propio hijo, no sabe tal cosa. Entonces es como, no es que estás loca, y la medicalización, eso sí tiene que ser muy certera a la hora de que venga a acompañar y apoyar una condición de salud mental y no a silenciar ese sistema o ese organismo que está tratando de pedir ayuda. Ujú. Total, sí. Y en simultáneo se va dando esto que decías, que es cómo ayudamos, creo que terapia es un espacio que ayuda, pero bueno, hay otros, cómo ayudamos Ujú, a tejer esa vida que ujú, necesita un sostén muy distinto previo a ser madre, que ujú, es, bueno, cómo hago para distribuir mejor con mi pareja las tareas, porque ujú, ese hijo, esa hija tiene un padre, y si es un padre que está vivo y si es un padre que está presente, ujú, necesitamos que dé un paso al frente mucho antes del parto, ¿no? ujú, Incluso sé, o ujú, no sé cómo, pero bueno, alguna vez yo he trabajado con algunas mujeres cercanas al día del parto, en que venga la pareja y en que podamos establecer juntos cómo van a ser las condiciones y las reglas a poner para la familia que viene, ¿no? Porque no sé, me imagino que en Costa Rica será muy parecido, pero en Argentina y en España, por lo menos que son como los que conozco, se da mucho la presentación del niño o la niña en la sociedad, ¿no? Como si fuésemos los hijos de los reyes que tienen que presentárselo a todo el mundo, entonces hay una caravana de personas días y días presentando, ¿no? Entonces la ujú, posibilidad de primero poner en el centro a esta madre y decírselo, ¿no? Es ujú, muy probable que no tengas ganas, que quieras estar piel con piel, tenés que estar piel con piel con tu bebé en ese momento, vas a estar incómoda, vas a estar llena de gases, vas a estar ujú, todavía tratando de entender qué sucedió, ¿no? Entonces, siento que hay una parte fundamental de la terapia que es, aparte de etiquetar experiencias y poner luz en algunas cosas que no se dan cuenta, es empezar a forzar amorosamente a que entren a jugar algunas otras personas de la red de esa mujer, ¿no? Si va a ser ujú, su pareja, si son otros profesionales, como dijiste, a mí me ha pasado a estar siempre muy en contacto con los psiquiatras, ¿no? Incluso porque quizás no hay una actualización sobre algunas medicaciones que creen que no se pueden dar si la mujer está embarazada y que luego acaban leyendo y acaban dándose cuenta que sí, o si está dando la teta no. Bueno, como eso siempre es muy fructífero esa parte, pero otras, ¿no? Otras redes ujú, que necesitamos que entren a jugar, sobre todo en ese periodo, con una bebé o con ujú. un niño de menos de 4 años que va a tener unas demandas, como dijiste, muy, muy, Altísimo. muy altísimas, Y a ¿no? mí me encanta que hayas tocado como ese tema porque entramos con algo que cuando yo lo voy a hablar siempre trato de hablarlo despacito y con cuidado porque creo que si no lo entendemos más bien me van a funar. Entonces, entonces vamos a ver, es como a ver, claro, el papel del padre o la madre no gestante cuando es una maternidad que ha decidido construirse en pareja es fundamental, porque también vamos a tener como las maternidades autónomas, es decir, esta mujer Ujú, que es cierto, decide total, sí. por cuenta propia decir, yo quiero vivir esta experiencia de maternidad conmigo misma y listo. Ujú, Pero cuando tenemos una maternidad que ha elegido construirse en un vínculo, un binomio, entonces es como entender que esa otra parte no cumple una función de ayudar a la madre, sino de criar a un hijo propio. ¿Ok? Y que a partir de ahí ocupamos ese interés, esa compenetración, ese alcance. Pero aquí es donde viene, voy despacio porque me da miedo. Nosotros somos como una generación de madres que quiere tribu, pero no sabe permanecer en tribu, ¿okey? Mm, Y que a veces, por qué buen ejemplo, tema este, qué buen tema, me encanta que lo traigas. y que incluso la sociedad sí necesitamos incentivar esta conciencia a la abuela, a la tía, a la prima, a la amiga, de que nosotros todos somos la tribu, pero la construcción de una tribu es bidireccional. Entonces, por supuesto, ocupamos que exista la conciencia de, tengo una vecina, yo tengo aquí cerca donde vivimos una vecina que apenas me enteré que tenía un bebé, era como,
te llevo empanadas, ocupas tal cosa, te lavo la ropa, te llevo tal cosa, y así, porque no tengo que esperar a que ella me diga. O sea, es como, sé que no me ve pequeño, que está sola en el apartamento, es ella y su esposo, entonces no necesito que me digan, sino como, mira, hice un poquito de arroz, te voy a llevar una taza, no sé, compramos helados, te llevo, algo tan sencillo como eso, pero también hablemos de la otra parte de la construcción de una tribu. Entonces, ¿por qué esto? Vamos a entrarle despacito, porque nosotros somos una generación muy curiosa. Em, Decimos que somos diferentes a las generaciones anteriores de las madres, que ahora sabemos más, que probablemente leamos más, que estemos más informadas, eh, y probablemente sí, por el tema del Internet y que hemos tenido más información, pero también somos como la generación que probablemente quien me escuche cuando lo vea te va a dar cuenta a una de las primeras cosas que le contamos que estamos embarazadas es a una máquina, ¿okey? Nos damos Ajá. cuenta que estamos embarazadas, vemos 2 rayitas en la prueba y nos vamos corriendo a la inteligencia Mm, artificial y decimos: "Estoy embarazada, ¿qué hago? ¿Qué pido? ¿Qué tal cosa? Lo otra". Entonces le preguntamos a esta inteligencia artificial qué come, cómo duerme, cómo jugar con este niño, qué tendría que hacer según la teoría, cómo consolar, y ahí vemos que somos una generación que compramos muchos cursos, que, guardamos posteos, que compartimos TikToks a la familia, casi como hablándole a Pedro para que entienda a Juan. Seguimos y ujú, seguimos miles de cuentas de maternidad, compramos juguetes, libros, todo. Y, y a mí eso de verdad que no me extraña porque nosotros somos una generación que se nos inculcó el estudiar más para hacerlo mejor. Y mm, dolorosamente cuando esto ocurre muchas veces terminamos profesionalizando la maternidad, ¿ok? mm, Como si tuviéramos que saber más y estudiar más para no equivocarnos siendo mamás. ujú, Y lo que ocurre es que ese miedo ha venido a aparecer en un mercado que fue muy hábil y se dio cuenta desde hace mucho tiempo de que lo teníamos y lo reconoció, porque una mamá que tenga mucho miedo a fallar es también una mamá que se convierte en una consumidora perfecta. mm, ¿Ok? Es la mamá que te va a comprar. Y la mamá que, y vos lo vas a ver con pacientes. A veces yo les pregunto, una cosita, ¿cómo hemos estado con las compras? Y se quedan así como, ¿por qué? Y yo como, no sé, contame cómo está el carrito de Amazon, cómo está tal cosa. Entonces te empiezan a decir, compré tal curso, compré tal chupón, compré tal cobija, compré tal estimulador, compré esto, compré la lonchera. ¿Cuánto tiene tu bebé? 6 meses. Pero compraste la lonchera para cuando tenga 3 años. Entonces eso es como, si una mamá tiene este miedo y se le dice: "Okey, no lo estoy estimulando lo suficiente, voy a comprar esto. No está durmiendo lo que me dijo la inteligencia artificial que tiene que dormir, aquí hay un curso. mm, No sé cómo jugar con mi hijo, aquí hay una masterclass". Constantemente, el grave problema es que eso ha hecho que las madres, de alguna forma, vayamos cayendo en algo que es una falla social, nuestra pérdida de estructuras relacionales. Y que vivamos en mucho aislamiento. O sea, no es coincidencia que el aislamiento caiga en una época que una de las primeras cosas que sepa que estamos embarazadas sea una máquina y no una persona. Okey, entonces, total. a nosotros muchas veces esto ha hecho, y cuando lo hablo con ellas, ha hecho que nos tenga en pánico o en terror la galleta de la abuela porque tiene azúcar, ¿okey? Pero a Total. veces olvidamos que esa galleta también es cultura, que detrás de esa galleta está el calorcito del horno de la abuela, que detrás de esa galleta está probablemente una receta que ha venido pasando como de generación en generación, una abuelita dándote una galleta en su regazo. Entonces, el problema es que para tener una tribu tenemos que saber permanecer en una tribu y sostener los vínculos. Y ahí, ciertamente, tenemos que aprender el tema de los límites, pero los límites no significan la expulsión. O sea, los límites significan aprender a que permanecer en una tribu va a conllevar convivir con las diferencias. Que la suegra va a pensar distinto, por supuesto. La suegra te va a decir que yo lo hice de tal forma, que el abuelo va a decir otra cosa, que otra mamá, otra amiga va a tomar otra decisión que probablemente yo no tomaría. eh, Ujú, y entender que esas opiniones no son una orden de un juez. O sea, no ujú, tengo yo que acatar todas las opiniones que hay a mi alrededor,
ni recibir una confirmación de que yo lo estoy haciendo bien. Una Ujú, diferencia en la forma de criar no necesariamente significa que yo lo estoy haciendo mal o que si mi suegra o mi mamá o mi tía piensa diferente, eso es una amenaza, sino que no caer en el error de que con tal de aferrarme, porque tengo mucho miedo a equivocarme y tengo que hacerlo así, rechazar unos brazos que están dispuestos a sostenerme y sostener a mi bebé por quedarme ujú. con la opinión o con la enseñanza de una máquina, porque ahí es donde vemos, y tal vez, no sé si lo has notado, vemos mucha autoexigencia ahorita en las mamás, Totalmente, muchísima, totalmente. muchísima. Es brutal. Entonces, ¿verdad? O sea, yo Ujú. nunca había visto Y es este una grado. vidriera, claro, sí, y ahí tienen un acceso tan inmediato a Ujú, tanta a tanta información sobre maternidades excelentes, entre comillas, perfectas o sin todas las sombras que es la maternidad, con sus luces y sus sombras y sus miserias, que es coincido contigo. Y me interesa mucho el aprender a permanecer en tribu, porque hay algo que me pasa, es esta cornisa en la que estamos siempre de aprender a priorizarte como madre o como mujer, ¿no? Con ujú, la historia que hayas traído y aprender a formar parte de una comunidad ujú, ujú, donde hay bueno, tanta diversidad como personas en esa comunidad. Y hay algo que me pasa, que yo veo que el costo de esto con madres que recién ponías el ejemplo de no me gusta lo que dice mi suegra, ¿no? O el comentario que tiene mi primo o mi tío cuando hace no sé qué, el costo suele ser, o el que yo veo con las mujeres con las que trabajo, es que tienden a sobrecargarse. Si a mí no me gusta que mi suegra, la manera que tiene de estar tan pendiente de mis hijos y eso me molesta, o al revés, o los comentarios que hace, probablemente le ujú. pido que no sea ella la que vaya a retirarlos del colegio. Y eso te toca a ti entonces, ¿no? Te toca a vos, no le toca más a nadie, ¿sí? Y a Sí, su vez totalmente. que vaya a estar todo el fin de semana compartiendo con sus abuelos y te parezca que no, porque no te gusta tanto aquello que comen ahí o aquello que dicen o, o lo que pase ahí. Entonces, de nuevo, el plan B siempre es que acabe pasando más tiempo con una única persona, que es la madre, pero es solo una. Y Ujú, como dijiste al principio del episodio que me encantó, que decías, bueno, que lo llevaste a cómo el hijo o la hija se beneficia de esa madre que ujú, sigue cultivando otros espacios en su vida. También sabemos que los hijos y las hijas se benefician de tener múltiples figuras de cuidado y no solo una. Así ujú, estés, ujú, como dijiste, así hayas decidido una maternidad sola o así estés separándote o te hayas ujú, divorciado o lo que sea. ujú, Sabemos que los niños, así como cuando empiezan el jardín y notamos que están hiperestimulados y empiezan a poner límites que antes no ponían y dicen palabras que antes no decían, ¿no? ¿Cómo sabemos que cuando hay una tribu que acompaña, así piense distinto, comente otras cosas, siempre que no haya riesgo sobre su integridad física, por ujú, supuesto, sí hay algo de eso que tenemos que trabajar nosotras? ¿Qué nos ujú, pasa con eso, no? Y ujú, creo que hay algo que esto se toca, porque dijiste, se toca con el miedo a fracasar, y también se toca con esa pegoteo que tenemos del resultado con nuestra identidad o del juicio con nuestra identidad, ¿no? Creo que esto se toca también con madres que, y ya cerrando, ¿no? Con madres que eligen una peridural o una ujú, cesárea o que eligen no ujú, dar la teta y eligen dar fórmula y aparece el juicio, el comentario y esto queda pegoteado a la identidad de esa persona y hay mucho trabajo para hacer por eso porque hay que meter oxígeno ahí, intentar despegar eso, pero creo que también pasa cuando estamos en espacios donde se hacen comentarios sobre nuestra manera de criar y empezamos a que esto se sienta amenazado. ¿Por qué? Porque mi identidad se siente amenazada. Cuando no es así, ujú. como dijiste, cuando no es un juez, cuando es algo más de la Es condición humana, es de la comunidad, en realidad. y es que, bueno, yo sí soy fiel partidaria de que nosotros es importantísimo que recuperemos muy urgentemente una sociedad que sostenga a las madres. Total. Eso es Mm, indudable, pero hay que verlo como un puente que va a tejerse desde 2 aristas. Entonces, de este lado es esta sociedad que entre y que sostenga, pero este otro lado es una madre que pueda hacer ese trabajo interior de saber habitar en una tribu, porque vamos a ver, no, ¿cómo lo digo?
Vamos a ver, no puede haber una tribu si para permanecer todos tienen que decirme que yo siempre lo estoy haciendo bien. Mm, No puede haber crecimiento si solamente tengo halagos. Me tienen que en ocasiones de decir diferencias, escuchar opiniones distintas, retroalimentaciones. A veces entrará una tía, una abuela que me va a decir, mi mamá, bájele 2 rayitas, vaya y descanse. O entrará un hermano que me diga, no te preocupes, hagámoslo distinto. Y es importante ver la maternidad no desde esa profesionalización, sino como una experiencia de desarrollo humano donde yo voy a fallar y ujú, donde no hay problema fallar. Es que una cosa es fallar y otra cosa es traumar. Son 2 cosas muy distintas, pero yo me voy a equivocar. Y la tribu, la maternidad como experiencia del desarrollo humano no se estudia, se desarrolla en comunidad. Entonces, yo voy a tener que tener unas habilidades sociales que en este momento para mí es como reflejo mucho de la caída de nuestras estructuras relacionales, de no saber habitar una relación donde haya diferencias, donde no pensemos igual, donde haya que recibir, pedir. Y el grave problema es que ahorita nosotras tenemos tanto miedo de que estamos con la deficiencia de construir maternidades que necesitan constante validación. mm, Entonces, no funciona así. La maternidad que uno vive es una maternidad que no va a tener réplica ni comparación y puede que uno haya dicho que no iba a hacer algo y ese algo que no iba a hacer te salvó la tanda un martes cualquiera y está ujú, bien replantearse cosas que yo antes decía que no iba a hacer y que ahora sí me funcionaron o el típico nunca le voy a poner pantallas y ver una película juntos abrazados es el mejor recuerdo en la vida de la infancia de ese niño o nunca voy a hacer esto y fue lo que al final me sostuvo. Y las tribus. Sí, la maternidad puede que ocupe información totalmente, pero necesita sobre todo cobijo, necesita manos, porque, por ejemplo, una cuenta, un curso, eh, no puede sostenerlo mientras vos comes. No, totalmente. no puede aparecer el masterclass con un café. O sea, no te puede decir: "Dámelo un rato, yo me encargo". Total. Ninguna cuenta, ningún libro, ninguna información que obtenemos de inteligencia artificial, ninguna puede prestarnos brazos, ninguna. Ujú, Okey, entonces es como para tener una tribu es importante que la sociedad recupere urgentemente, que necesitamos sostener a las madres, pero las madres tenemos que hacer un trabajo también de aceptar brazos ujú. imperfectos, sí, Pedirlos pedirlos, también. aceptarlos, brazos imperfectos, pero Mm, disponibles. O sea, ujú, disponibles, porque vamos a necesitar de otras madres, vamos a necesitar de amigas, de vecinos, de tías, de abuelos, y la tribu no ocupa que todos pensemos exactamente igual, no ocupa que mi suegra esté a favor de lo que yo estoy haciendo, no ocupa que la cuñada, que la tía, que la hermana lo haga igual. Necesita la tribu que sepamos encontrarnos en nuestras diferencias y permanecer. O sea, es ujú, como yo lo voy a hacer así, mi suegra lo hizo así, maravilloso. Cosas ujú. como, por ejemplo, así como a título personal, yo de verdad, aquí en Costa Rica tenemos un dicho que es como me tengo que dar con una piedra por el pecho. Yo me tengo que dar con una piedra por el pecho porque yo tengo una tribu que yo no sé qué haría sin ella, pero es una tribu que puede existir. Que yo sé, por ejemplo, que le voy a mi hermano, a mi hijo, y lo va a llevar a la piscina y se van a poner a reír y van a jugar y él lo va a tirar por el aire y el otro va a estar feliz. Yo jamás haría eso. Yo yo no agarraría a Sebas y lo tiraría por el aire y lo atajaría porque me da pánico, pero yo lo veo Mm, y él está disfrutando y tío, otra vez, y yo como mientras están ahí, yo estoy sentada en mi silla tomándome mi café y ahí aguantándome las y ganas de ahí querer ir a sacarlo de la piscina. O, por ejemplo, tengo una suegra, que eso sí le tengo que dar demasiadas gracias a la vida, pensamos completamente diferente en muchísimas cosas. Más de una vez he escuchado el comentario de, bueno, yo tuve 4 hijos y los eduqué así, y perfecto, y honro y respeto mucho la maternidad y el camino que ella ha tomado. Hay cositas que a veces se ha agarrado de lo que me dice y las pruebo y si funciona genial, pero si a veces hay alguna cosita que me dice, la pruebo y no me siento cómoda, no significa que lo tengo que seguir haciendo. Simplemente mm, es como, de no va conmigo y listo, se acabó.
pero no Mm, significa que ya tenga que ponerle en la lista negra de enemigo público de mi maternidad porque no piensa igual de lo que yo pienso. O sea, no funciona así. Más de una vez ha hecho cosas o ha dicho cosas que probablemente yo no haría como mamá, pero tampoco es que el hijo de uno esté 24 horas al día con la abuela. Entonces es ujú, un ratito que hizo algo total, diferente a mí, que no amenaza su integridad y su seguridad, todo bien. coincido. Creo sobre todo que hay se ha reforzado quizás la discriminación de la diferencia entre las personas, ¿no? Es como Ujú, en qué soy diferente a esta persona. Cuando dijiste, quizás este componente o esto que me dicen no coincido, pero hay un montón de otras cosas que sí nos unen. Son muchas más, probablemente, porque hemos nacido en un espacio temporal, físico muy parecido, con una cultura muy parecida. Somos las 2 mujeres, somos las 2 madres, somos no sé qué, como muchas cosas que nos unen, que a veces creo que las redes sociales tienden a reforzar la búsqueda de la diferencia, de qué es aquello que me diferencia, para armar estos guetos de, ¿no? Como si quisiéramos criar todas Emma, Emma con todas Emma y Vale con todas Vale, y eso no pasa y no va a pasar, ¿no? Entonces, creo que hay algo de eso que es muy interesante. El trabajo con límites, que yo sí creo que es muy importante, los ujú, pedidos que tenemos que trabajar, la comunicación asertiva sobre las cosas que necesitamos y por eso necesitamos registrarlas como mujeres, digo, como humanas, y a su vez, quizás conciliar con diferencias, siempre y cuando no haya ujú, riesgo físico, ujú, ni atente contra la dignidad de alguien, eso, yo creo que sí, hoy la maternidad siempre va a ser mucho, mucho mejor ujú, en grupo que claro. sola. No, y los límites son importantísimos. Creo que a veces pensamos que le ponemos un límite a la relación que está mal y en realidad no. O sea, el límite protege los vínculos que yo quiero tener. O sea, protege incluso, me protege a mí. O sea, entonces un límite no está con el objetivo de expulsar, sino que un límite está con el objetivo de cómo encontramos la fórmula para encontrarnos y coincidir mejor. O sea, y que a veces podemos caer un poquito como en esa ambivalencia, porque en esto todos estamos aprendiendo y no crean que aquí está la reina de los límites, porque no, o sea, porque no, Acá tampoco, aquí no. sigo Ah, trabajando en ello. exactamente, habrá cosas en que yo más bien soy como, ¿te puedo poner un límite aquí? ¿Me das permiso? Es en lugar de ponerlo y ya, ¿me dejas poner un límite? Pero es más como y hay gente que uno ve que pone el límite y se acabó, pero no, a uno le cuesta, y a veces sí es importante, como por ejemplo hacer esa distinción, que alguien opine o haga diferente a mí, no necesariamente quiere decir que es una amenaza hacia mí, y ocupamos por necesidad criar en tribu, pero para criar en tribu necesitamos aprender a habitar una tribu. Y las tribus son de mucha diversidad. Las tribus no son un sitio donde yo voy a llegar y todo el mundo me va a decir que estoy haciéndolo perfectamente bien, porque incluso dentro desde ese punto, ¿dónde queda espacio para el aprendizaje? O sea, muchas cosas o muchos tips o hacks que uno desarrolla en la maternidad han sido gracias a algún chasco, a ver que alguien hizo algo diferente, me dio una recomendación, me dio otra retroalimentación, me dijo, y mira que vieras que cuando yo me pasó esto hice tal cosa, y no es tomarlo como de, este infeliz me está diciendo qué hacer. O sea, es Ujú, como, si me sirve lo aplico y si no lo dejo y ya está. total. Pero sí aprender, creo yo, esta sensación de estar fracasando o fallando, que empieza, como dijiste, desde mucho antes, ¿no? Pero desde el mismísimo momento que pensás en ser madre, en empezar a buscar un embarazo, es cuando empieza a aparecer todo esto, ¿no? Como entre que fallo, fracaso, eh, voy a ser juzgada. Entonces hay algo de eso que también que está bueno notar y trabajar. No te quiero quitar más tiempo, yo me quedaría acá, pero estamos muy en hora, así que Yo te igual, podemos otro segundo capítulo también. otro, todos los que quieras. No hablamos de duelo perinatal y creo que es un tema re importante, así que a ver si alguna vez me encantaría hablar de eso. De una vez lo Sí, ponemos para volvernos a ver. dale. Antes de despedirnos, contanos dónde te podemos encontrar. Yo
Intenté TikTok, pero no lo logré. No he podido. Yo ni lo intenté. No he podido, Mm, no he podido, pero en Instagram, aparece, Sico con P, S-I-C-O, Sico.Emma con doble M, Rodríguez. Y ahí estamos, o sea, ahí muy feliz de verlos y de que mm, podamos coincidir. Y también, no, y gracias a vos por el espacio, por hacer esta entrevista en medio de todo lo que puede estar pasando en este momento en el mundo de Bali. Yo ujú, gracias. honradísima de verdad, de todo Mm, corazón, honradísima de que me hayas invitado y agradecida con las personas que nos escucharon hasta aquí, que nos hayan compartido estos minutitos de su vida. gracias, gracias. Hermoso tenerte. Besos. Nos vemos.